Buenas tardes, bienvenidos. Un minuto, menos. Vale, venga. Bueno, decía que bienvenidos. No nos habíamos visto desde antes de la Semana Santa, para los que sois habituales a este ciclo. Entonces, simplemente dar la bienvenida. Hoy tenemos una charla muy interesante con una persona, bueno, que es uno de los investigadores que tenemos en esta tierra, de los más punteros, más minuciosos, y no en esta tierra, pues una facultad de ciencias que todos presumimos de ser científicos, porque si no, no podemos estar allí. Llamar la atención es difícil, dentro de la investigación. Entonces él llama la atención por brillante, por su trabajo, pero lo más brillante, que es lo que menos se luce en esa casa, es que uno sea capaz de transmitir ese conocimiento de manera que los demás entendamos. Y dices, hombre, tú eres científica, ¿entiendes? Pues no, no tengo por qué entender porque no soy física y no soy de su especialidad. Yo soy química. Entonces, eh, puedo entender más de algunas cosas que el que tenga una formación de humanidades, pero es muy diferente, como si tampoco sabemos de geología o de las ramas. O si ustedes, por poner un ejemplo, si ustedes tienen un problema en la boca, no van a ir al cardiólogo, ¿verdad? Porque posiblemente no les arregle el problema. Pues a nosotros nos pasa parecido. Las distintas especialidades no sabemos casi nada de lo del otro, y más hoy en día con la cantidad de conocimiento que hay. Entonces, hoy vamos a tener a un conferenciante de lujo que lo va a presentar Juan José Ortega, que es tesorero del Colegio de Químicos. O sea que aquí tenemos a un físico contaminando la parte química, eh, pero van a ver cómo disfrutamos de la charla, porque la vamos a entender, y lo más importante, nos va a hablar de los grandes retos, de los grandes desafíos que tenemos en este siglo XXI, que va muy deprisa. Y eso es algo de lo que da vértigo, porque nos tenemos que adaptar. Ya saben qué pasa cuando uno no se adapta. Entonces, como no nos queremos morir, ahí que vamos y que vamos a estar muy atentos. Yo ya me callo y, Juan José, cuando quieras. Gracias, Ana, gracias a la organización, gracias al Corte Inglés por acogernos una vez más y gracias a ustedes por venir, porque es el interés y, por supuesto, gracias a nuestro conferenciante por aceptar este reto y esta invitación, que siempre estamos encantados. Aunque habitualmente siempre solemos hacer una mínima introducción, voy a permitir hacerlo al revés. Voy a presentar primero a José María. Yo creo que hay muchos que lo conocéis, pero por dar una pequeña vuelta un pequeño repaso a su currículum, ya para que se haga una idea de la calidad de la persona. José María de Teresa es doctor en física por la Universidad de Zaragoza. Se formó posteriormente en la Universidad de Southampton, en el IFW de Dresden, y en el Centro Nacional de Investigación de Francia, el CNRS, en Orsay, obteniendo una beca Marie Curie. Trabajó en aquel centro con un premio Nobel. Ya empezamos bien, ¿no? Trabajó con un buen maestro, con el premio Nobel Albert Fer, que no sé si sea Albert Fer, ¿era francés? Albert Fer. Entonces, vamos a respetar un poco a las personas. Mira, pues no lo conocía. En el año 2001 entró a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que saben que es el centro de investigación pública más importante de España. Son varios miles de investigadores repartidos por toda la geografía nacional, y llegando a obtener el título de profesor de investigación en el año 2010. Para aquellos que no estén acostumbrados a la terminología del CSIC, o del CSIC, perdón, profesor de investigación es el equivalente a un catedrático en la universidad, es decir, es el máximo nivel que se puede obtener. Eh, de las muchas cosas que pone, yo creo que hay una muy importante que todavía no ha empezado, pero empieza el mes que viene. Va a ser el presidente de la European Physical Society. Que haya un español y un compatriota de la tierra, de la patria pequeña en estos cargos, pues es para estar orgullosos y para
que tengamos una idea de cuál es la calidad de la persona. Tiene 244 publicaciones, ha dirigido 20 tesis doctorales, de las cuales 15 ya están leídas, ha participado en 70 proyectos de investigación, dirige un grupo en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, el grupo Nanomidas, que es nanofabricación y microscopías avanzadas, y otras muchas actividades que podemos encontrar. Otro aspecto curioso que quiero, aparte de la divulgación, es que encima nos ha escrito un libro, una novela, que si alguno no se la ha leído, aparte de que es divertida, es muy inquietante. Hoy en esta semana se habla mucho de inteligencia artificial, pero la novela de José María, que ya tiene unos años, habla de inteligencia aumentada. Ahí lo dejo, y si quiere contar el concepto de inteligencia aumentada, es, ya les digo, cuanto menos inquietante, porque es un poco posible que nos encontremos con un hombre biónico, pero no sé qué pensamos que tiene los brazos de acero, sino una persona que tiene implantes neurológicos, y su cabeza no es la de un ser humano normal. En el aspecto divulgador, pues bueno, pues María no para, es un conferenciante bastante ubicuo por distintos centros, por la ciudad, por fuera de la ciudad, y participa en una serie de actividades. Tiene un podcast que se llama Conciencias, y desde la revista Conciencias Digital de la Facultad de Ciencias se le invitó a hacer una sección especial que se llama Concienciando, separado, conciencia, ando, aprovechando el juego de palabras, donde todos los números va publicando una serie de noticias de desarrollo científico y de interés. Podría estar hablando de la biografía más, pero he querido centrarme en otro aspecto para que vean la calidad. Yo les voy a decir ahora una serie de cuestiones, y después de la conferencia, si alguno la recuerda, que lo diga. Yo creo que la física en general, como ciencia, se enfrenta a unos retos importantísimos en el próximo siglo. Yo no los simplemente los voy a nombrar. Desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista de la física aplicada o física referida con la tecnología. A poco que indaguen en cualquier sitio y buscar, pues cuáles pueden ser los grandes retos teóricos que tiene la física, pues los mayores divulgadores pues hablan de cuestiones como la descripción unificada de la materia y las fuerzas. Te dicen, ¿son las partículas unas perturbaciones del campo? Entonces ya empiezan a hablar de cosas que es difícil de comprender, de la teoría cuántica de campos, que es compleja y tal. Otro gran problema es la gravedad cuántica. Yo creo que solo los físicos saben que la gravedad tiene que ser cuántica. El problema es que no han encontrado ni dónde ni cómo. Hay que llegar más allá de los niveles de Planck. ¿Dónde lo podemos encontrar? No puede ser que tengamos dos físicas. Una se comporta de una manera y otra se comporta de otra. La gravedad se comporta de una manera, la mecánica cuántica de otra. Ellos creen que no puede ser, y seguramente tienen razón. Un gran misterio. Ahora estamos estos días hablando de Artemis y el viaje a la Luna, pero no nos olvidemos que es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, es el 4% del universo. El 96% no lo conocemos. Un 20 y pocos es lo que llamamos materia oscura, que bueno, más o menos se lo pueden intuir, pero hay un 76% que no sabemos ni lo que es, pero tiene que estar y lo notan, lo que se llama energía oscura. Lo de oscuro es simplemente decir, la forma elegante es decir, no tenemos ni idea lo que es. Hay otras muchas cuestiones en la física teórica que seguramente nos las contará. Por el lado de la física aplicada, la física tecnológica, yo simplemente he enseñado 4 puntos donde la física tiene mucho que jugar y mucho que decir y mucho que aportar. La energía es un campo fundamental, desde la energía más sencilla, como puede ser el aprovechamiento del hidrógeno, hasta la energía nuclear, tanto la convencional, la energía de fisión, como la posibilidad de aprovechar la energía de fusión a futuro.
Otro aspecto importante que la física va a jugar en la parte de aplicaciones tecnológicas es la superconductividad. A ver, el segundo principio de la termodinámica es insoslayable, pero es que nuestras máquinas son muy poco eficientes. Entonces, la superconductividad es un mundo en el cual podemos conseguir mucho más con la misma cantidad de energía. Un tercer aspecto que yo hago una charla así que le digo a José María es la biofísica. ¿Qué quiero decir con la biofísica? La medicina del futuro, todos, todos los expertos, los médicos, los sanitarios, los que entienden, dicen que tiene que ser una medicina personalizada. Ahí tiene que jugar un papel importante la biofísica y la bioquímica. Es decir, tenemos que saber dónde actuar, con qué actuar, y no podemos seguir funcionando con lo que, permítanme la expresión, hoy en día empleamos la medicina estadística. Pues como en enero todo el mundo que estornuda habitualmente tiene catarro, tiene constipado, pues estará acatarrado. Si hay una pasa de gripe, pues seguramente será gripe. Y nos recetan lo mismo que a todos porque estadísticamente funciona. Eso está claro que en el futuro no será así. Entonces ahí juega un papel importante la biofísica y la bioquímica. Y hoy, esta semana, estamos en Zaragoza con el Congreso de WAVE, la digitalización y la computación. Hemos oído hablar de la computación cuántica. Yo creo que la mayoría no entendemos ni lo que es. Estamos continuamente oyendo de hablar de inteligencia artificial. Nos suena como un juego donde aparece desde cosas divertidas hasta cosas monstruosas como las que hace Trump, pero es mucho más la inteligencia artificial. Y quiero cerrar esta presentación con dos retos que más que para la física es para los físicos, para su labor divulgativa, para hacer que entiendan. Y les voy a contar lo que son. En todo lo que llevamos de siglo XX, o sea, lo que llevamos de siglo XXI, más todo el siglo XX, la física ha acabado con el determinismo mecanicista que surgió en la revolución científica del siglo XVII y XVIII. ¿Qué significa? Acabar con, en el modelo de Newton, el mundo era un gran mecanismo, un gran reloj donde aquello estaba perfectamente engranado y todos sabíamos de dónde venía y en lo que había. Es decir, había un principio de causalidad claro. La mecánica cuántica se lo carga. No hay causas. Una partícula se puede desintegrar porque sí. No es lo mismo el concepto de ese determinismo de que todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. En la física moderna ya no funciona así. Y esto es difícil explicarlo. Es difícil decir a la gente, hombre, pero si esto es así, será por algo. Bueno, en la mecánica cuántica las cosas no son así. Y esto me lleva a otro segundo reto que todavía para mí es más retador para ellos, para los físicos divulgadores. Las soluciones que nos propone la física moderna muchas veces son contraintuitivas. No es lo que esperamos. El gato de Redinger no está o vivo o muerto, está vivo y muerto. O sea, el concepto de superposición de estados, ¿qué es? ¿Cómo está una estación? En todos los estados posibles. Bueno, estará en uno o estará en otro, porque en nuestro mundo macroscópico no podemos estar aquí arriba y ahí abajo. Bueno, pues en la mecánica cuántica, hasta que nadie nos mira, estamos arriba y abajo. Entonces hemos acabado con una serie de conceptos al cual los humanos nos agarramos muchas veces, la causalidad, las cosas absolutas. O sea, ya empezó hace 121 años cuando alguien nos dijo, un señor muy desmelenado, que depende a qué velocidad vayamos, pues tendremos nuestro tiempo dura más, somos más o menos pesados o gordos, o tenemos más o menos masa, o nuestras distancias son de una determinada manera. Y los dos tenemos razón. Bueno, pues eso que ya estamos aceptando, eso de que la relatividad especial de Einstein, bueno, pues se complica muchísimo, muchísimo, muchísimo más con la mecánica cuántica. Entonces, el reto de explicar una ciencia que se ha comido el principio de causalidad, que nos está contando unas soluciones que inicialmente dice, no entiendo nada, y el ejemplo del no entiendo nada no, no, y ya verán, para lo que voy, y verán
Eh, el no entiendo nada es que hasta lo reconoció un propio premio Nobel de Física, Richard Feynman, le dieron el Nobel de Física en 1965, que dijo, si crees que has entendido la mecánica cuántica, es que no la entiendes. Entonces, a él le dieron el Nobel por trabajar en electrodinámica cuántica. Bueno, pues a pesar de estas dificultades, van a salir de aquí sabiendo muchos retos de la física, entendiendo muchos retos de la física, porque el divulgador que tenemos hoy es magnífico y nos va a hablar del futuro. Y no olviden nunca que el futuro es el presente de mañana. Muchas gracias. Sí, pues bueno, primero agradecer a la profesora El Duque y a Juan Ortega la presentación tan amable que han hecho. Entonces, yo hablé ya hace 4 años aquí, en esta serie de encuentros. Primero hay que reconocer que son muy persistentes en esto de la divulgación, tanto Anabel como Juanjo, y hay que agradecérselo, porque no es solo en este marco, sino en muchos marcos que hacen divulgación, y eso es muy importante, porque lo que queremos los científicos es que nuestro conocimiento permee a la sociedad. Bueno, como decía, en esta serie de encuentros, esta es mi segunda charla, entonces esto ya son encuentros en la segunda fase, ¿no? Y entonces yo lo que espero es que haya una tercera invitación y entonces ya le pondré de título Encuentros en la tercera fase como la película de Spielberg. Bueno, el título de mi presentación es un poco ambicioso, algunos podrían decir pretencioso, ¿no? Grandes retos de la física en el siglo XXI y sus aplicaciones. Bueno, podría ser peor. Podría haberle llamado Grandes retos de la ciencia en el siglo XXI, o sea que no os podéis quejar. Bien, esta charla tiene dos vertientes, la vertiente del conocimiento y la vertiente de las aplicaciones. Para eso tenemos dos frases que nos van a ilustrar. Una de Marie Curie, que dijo, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Es decir, el conocimiento para ser más libres. Y por otro lado tenemos la visión de Thomas Edison, que dijo, el valor de una idea radica en su uso. Yo soy partidario de ambas visiones y eso es lo que voy a intentar en esta presentación. Bueno, ¿por qué necesitamos la física? Pues primero necesitamos entender los fenómenos naturales y ser predictivos. O sea, queremos saber que el 12 de agosto va a haber un eclipse total de sol y que vamos a poder planificar y organizar ese día. Y por otro lado, pues necesitamos la física para afrontar los retos de la sociedad. Vamos a ver un montón de ejemplos y un montón de retos donde todavía la física va a poder aportar más en el siglo XX. Bien, esta charla tiene un hilo conductor que se basa en un libro. Es este libro de los grandes desafíos de la física para la sociedad en el horizonte 2050. Es un libro que un español decidió editar, que es el profesor Carlos Hidalgo del CIEMAT, es el director del programa de fusión nuclear en España y es miembro de la Sociedad Europea de Física desde hace muchos años y nos puso a trabajar, nos mandó al rincón de pensar a un montón de físicos de la Sociedad Europea de Física y nos dijo, a ver, con el horizonte 2050, ¿cuáles son los grandes retos que puede abordar la física? Bueno, pues salió este libro de 1000 páginas, que es gratuito, se puede descargar en esta página web de la Sociedad Europea de Física, European Physical Society. Entonces, aquí en las publicaciones, pues podéis descargar el PDF. Bien, entonces, ¿cómo está planteado este libro? Pues está planteado por secciones y hay una parte de la física que nos sirve para entender la naturaleza, los fenómenos naturales, y otra parte que habla de las aplicaciones de la física, siempre con ese horizonte de futuro. Entonces, en la sección de entender la naturaleza está dividida en 4 subsecciones. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la física de partículas y la física del universo, que ya ha hablado Juanjo, la ha introducido ya un poquito. Son grandes retos porque todavía tenemos muchas cosas que desconocemos. Por otro lado está la física de la materia, donde también se puede aportar muchas cosas, y por supuesto la física de la vida, que nos interesa un montón. Pero es que además la física tiene aplicaciones, unas aplicaciones que vivimos en el día a día, ¿verdad?
Tenemos la física para la salud, es fundamental, veremos muchos ejemplos. La física para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y veremos algo que se está poniendo de moda ahora, ¿verdad? Física y ciencias en general para la seguridad. Y un capítulo que a mí me ha sorprendido ver en el libro, pero que me ha parecido muy, muy interesante, que se llama Física para la ciudadanía. Espero que a vosotros también os sorprenda. Bueno, por cierto, estas imágenes ya podéis entender que no las he dibujado yo. Yo dibujaba mal desde pequeño, aquí está mi madre y lo puede atestiguar. Pero bueno, las he creado con IA, pues un poco para ilustrar algunas partes de la presentación. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Física para entender los fenómenos naturales. Vamos a empezar por la física más dura, porque ahora estáis frescos todavía. Entonces vamos a combinar la física de partículas y la física del universo. Bueno, ha comentado algo, Juanjo ya me ha hecho spoiler. ¿Qué creéis? ¿Que los físicos sabemos mucho de la materia que compone el universo o que sabemos poco? ¿Que creéis que sabemos más de la mitad o menos de la mitad? Menos de la mitad, ¿verdad? Ya lo ha dicho Juanjo. En realidad, solo sabemos esta pequeña parte en amarillo del total. Solo el 5% es lo que conocemos de la materia, lo que comprendemos. Los planetas, cometas, estrellas, galaxias, agujeros negros solo suman el 5%, lo que sería materia más energía. Entonces, claro, a lo que no conocemos de materia, pues se debería haber llamado materia desconocida, pero claro, eso quedaba muy mal. Entonces se decidió poner el nombre materia oscura, igualmente con la energía. Entonces, ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Pues, por ejemplo, tenemos estrellas que orbitan en la parte externa de las galaxias y entonces tienen una velocidad que no corresponde con la masa que hay en el interior de las galaxias. Entonces, eso significa que hay una materia adicional que no conocemos y no sabemos cuál es su naturaleza. Eso es la materia oscura. Otra manera de saber que tenemos materia oscura es el efecto que se llama de lente gravitatoria. La luz que nos llega de estrellas y galaxias muy lejanas, pues se dobla más de lo que debería. Eso significa que hay una materia extra en el universo que no sabemos de qué se compone. ¿Por qué sabemos que hay energía oscura, energía que no sabemos dónde está? Pues porque el universo se está expandiendo y se está expandiendo más rápidamente de lo que se esperaría por la materia que existe. Porque por la materia que existe el efecto gravitatorio sería muy fuerte y tendería a que se apelmazaran las estrellas y las galaxias. Sin embargo, se está expandiendo y eso es porque hay una energía que empuja a esas estrellas y galaxias hacia afuera. Bien, entonces, claro, tenemos que hacer experimentos para intentar averiguar cosas de las partículas y del universo. Uno de ellos, pues, es este laboratorio, el CERN, que muchos habréis oído hablar de él, que está aquí al lado de Ginebra, y tiene aquí un anillo de 27 kilómetros de circunferencia que abarca varios pueblos cerca de Ginebra, por debajo del suelo, pues tienen este anillo donde lo que hacen es acelerar partículas, acelerar protones a velocidades de 99,99999, o sea, 8 nueves en total, por ciento de la velocidad de la luz. O sea, es una pasada. En un segundo da 11.000 vueltas cada uno de estos protones a ese anillo de 27 kilómetros. Entonces, al final del todo, lo que ocurre es que hay partículas, protones que van en una dirección y en la contraria, y entonces de vez en cuando chocan. Y entonces aquí hay unos detectores, este es uno de los detectores, se llama Atlas, y entonces allí, fruto de esa gran energía que llevan y de ese choque, pues se producen otras partículas que estudiamos con estos detectores. Entonces, yo tuve la suerte de visitarlo en diciembre y ver, pues bueno, es un laboratorio gigantesco y es una obra magnífica de la colaboración científica de un montón de países. Bien, entonces, ¿conocemos las partículas? Bueno, tenemos el modelo estándar que explica la mayor parte de las partículas. Por ejemplo, pues las partículas que crean la materia. Son estas que hay aquí en morado y en verde. Pues los quarks, que con eso creamos neutrones y protones. Y luego pues tenemos los que se llaman leptones, pues otras partículas que habréis oído hablar, electrón, muón, neutrino, etc. Y luego hay otras partículas que son las que producen la interacción, ¿de acuerdo? Y esas partículas, pues quizá hayáis oído hablar, el gluón, el fotón, el bosón. Y entonces, pues hubo un experimento muy importante que se hizo en 2012
para detectar una de estas partículas que se había predicho y nunca se había observado, que es el bosón de Higgs. Y entonces un investigador, un físico, Peter Higgs, había previsto la existencia de esta partícula y ha calculado su masa y efectivamente en este experimento se descubrió, al año siguiente le dieron el Premio Nobel de Física. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que entender. Por ejemplo, el origen de la materia oscura, hay muchas propuestas, pero ninguna clara. La masa del neutrino, que se sabe que es muy pequeña, pero no se sabe cuánto es. Y luego la simetría de materia y antimateria. En principio, según las teorías de la física, debería haber igual materia que antimateria. Y entonces, claro, cuando se combina materia y antimateria, desaparece la materia, porque entonces se crean fotones y se produce energía, pero desaparece la materia. Sin embargo, hay más materia que antimateria. No sabemos por qué. Bueno, pues si alguien entiende todo esto, pues conseguirá el premio Nobel sin duda. Bien, otro reto, pues intentar integrar las teorías que explican lo más pequeño y lo más grande, como ha planteado Juanjo. O sea, en las escalas más grandes, las escalas del universo, es que el universo mide 10 a la 26 metros. O sea, es que no lo podemos ni imaginar, es que son unos valores increíbles. Bueno, pues ahí aplica una teoría que se llama la relatividad general, que fue la que planteó Albert Einstein en 1915. Y entonces, pues bueno, allí el espacio-tiempo es curvo y es dinámico, puede cambiar con el tiempo. Pero la realidad es continua y es determinista. O sea, las ecuaciones te dan exactamente lo que debe pasar. Nos vamos a la escala opuesta, a la más pequeña, los quarks. Los quarks 10 a la menos 18 metros. O sea, observar la diferencia en órdenes de magnitud del 10 a la 26 a la 10 a la menos 18. Bueno, pues aquí en los quarks aplica la mecánica cuántica. Y entonces esta teoría pues considera que el espacio es fijo. O sea, no tiene ni es curvo ni tiene esas propiedades que varía con el tiempo. Y sin embargo aquí pues la realidad no es determinista. La realidad es probabilística y va a saltos, ¿de acuerdo? Pues se llama cuántica. No es continua como ocurre en la relatividad general. Entonces, claro, pues los mejores físicos de la historia, pues Albert Einstein, Feynman, Hawking, intentaron integrar ambas teorías. Y es lo que ha comentado Juanjo de la gravedad cuántica. Resultado, fracasaron. O sea, aquí tenemos otro posible premio Nobel para quien consiga cuadrar la relatividad general con la mecánica cuántica. Bueno, entonces, ¿esto dónde se investiga? Pues tenemos laboratorios extremos, como los agujeros negros. La física de los agujeros negros es preciosa, pero muchas cosas que no se entienden. Pues al que quiera estudiar esto, yo le puedo proponer pues, que viaje al centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Está solo a 26.000 años luz. Y entonces, pues ahí tenemos Sagitario A, que es un agujero negro, y allí pues, puede estudiar la física de los agujeros negros. Este es nuestro sistema solar, ¿verdad? Y parece que está cerca aquí. Entonces, pues hay una serie de retos que no voy a hablar, pero la física de los agujeros negros está todavía por comprender totalmente. Desde la Tierra podemos hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, voy a hablar ahora de una serie de telescopios que se están instalando, y algunos ya se han instalado y han dado resultados importantes para investigar la física de estos agujeros negros. Uno es el telescopio de horizonte de sucesos. Este es un telescopio virtual. Es una idea magnífica que es poner o utilizar un montón de telescopios que están distribuidos a lo largo de la Tierra y hacer como un telescopio virtual que tuviera el área que cubren todos estos telescopios. Entonces funciona detectando las ondas de radio que salen de los agujeros negros y de esta manera se pudo reconstruir la forma del primer agujero negro, que es esta galaxia, la galaxia M87, que está, si no recuerdo mal, como a 30 millones de años luz. Entonces, bueno, pues ahí veis que parece un donus, ¿verdad? El agujero negro este. Entonces, gracias a este tipo de telescopios, pues se pueden estudiar propiedades de estos agujeros negros. Pero hay otro tipo de telescopios que no existían hasta hace poco, que son muy interesantes también, que están desarrollando mucho. Los telescopios de ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Esto fue una idea, una predicción de Albert Einstein en el año 1916, que durante mucho tiempo, pues más de 100 años, no se sabía si eso existía o no. Él dijo que con las propiedades que tenía el espacio-tiempo, cuando hubiese eventos muy catastróficos en el universo, se debería observar esa fluctuación del espacio-tiempo. Y entonces él lo matematizó y vio
que tenía forma de ondas. Entonces eso se le llamó ondas gravitacionales. O sea, el espacio-tiempo fluctúa como si fuera una onda. ¿Esto qué significa? Pues que si nos llega una de esas ondas, donde estamos nosotros, pues el espacio va a dilatarse un poco y contraerse. Esto, bueno, parece una idea pues muy difícil de demostrar y efectivamente hubo que esperar mucho tiempo para que se construyeran estos experimentos que se llaman LIGO. Son dos experimentos en dos estados de Estados Unidos, en Luisiana y el estado de Washington. ¿Y en qué consisten estos experimentos? Pues son dos brazos de 2 kilómetros en cada una de las direcciones. Y aquí hay un experimento que se llama de interferometría láser. Bueno, el láser tiene una onda muy bien definida y cuando se manda ese láser luego rebota y tiene una interferencia. Entonces, cuando llega una de esas ondas gravitacionales, pues hay un cambio en esa interferencia. Y han conseguido diseñar estos interferómetros con una precisión increíble de 10 a la menos 18 metros. O sea, se puede detectar una variación de una milésima del tamaño del protón. O sea, es una cosa brutal lo que han conseguido. Entonces, gracias a eso, en 2015 pudieron registrar el choque de dos agujeros negros que se había producido hacía 1.300 millones de años. Y eran dos agujeros negros de masas en torno a 30 a 35 la masa solar. Entonces, en ambos experimentos se detectó estas ondas gravitacionales, con lo cual ahora se está investigando mucha física de este choque entre agujeros negros gracias a estos nuevos telescopios de ondas gravitacionales. Los telescopios convencionales de luz cada vez son mejores. Este es, por ejemplo, el telescopio largo o grande extremo, ELT, que se está construyendo en el desierto de Atacama, en Chile, que tiene una lente de 40 metros de diámetro. Va a poder concentrar la luz 10 veces más que cualquier otro, el mejor telescopio que existe hoy en día. Se está construyendo y va a estar operativo en el año 2030. Parece que va a ser así porque hace unos días un compañero de físicas de aquí de Zaragoza, que está en el comité que está evaluando cómo va evolucionando este telescopio, pues me dice que sí, que van en hora, digo en minuto, y que entonces va a poder estar operativo en el año 2030. Con lo cual, el universo que se puede ver desde el hemisferio sur se va a poder ver muy bien con este telescopio. Bueno, en Aragón también estamos contribuyendo en este campo. Tenemos, por ejemplo, el laboratorio subterráneo de Canfrán, que está debajo del Monte Tobazo, cerca de Canfrán. Esta es una foto de una visita que hicimos en una escuela de verano hace año y pico, y ahí, pues bueno, tomé esta par de fotografías de dos de los experimentos que allí se están realizando, uno para conseguir encontrar cuál es esa masa del neutrino que comentábamos antes, y otro, pues otro experimento para buscar materia oscura. También tenemos un observatorio en Teruel, en Javalambre. Entonces aquí tenemos un telescopio más modesto, es una lente de solo 2,5 metros de diámetro, pero lo que va a hacer es una cosa muy novedosa, que es un cartografiado fotométrico en 3 dimensiones del universo que podemos observar desde aquí, desde el hemisferio norte. Y también tiene otros proyectos como detección de agujeros negros en nuestra galaxia. Pero, ojo, tenemos un problema para los telescopios en la Tierra. Los satélites de comunicaciones, los satélites pues bueno, los del GPS, de Galileo, tal, etcétera. Todos los satélites que están rodeando la Tierra, cada uno de esos satélites es un punto que hay aquí. Este es un artículo que salió publicado el año pasado, con la previsión de todos los satélites que va a haber instalados. Cada punto son 10 satélites. ¿Qué pasa? Que cuando vas a observar una estrella con tu telescopio, pues tienes un montón de estos satélites que están pasando durante el tiempo de observación. Con lo cual, ahora tienes que quitar toda esa señal que está perjudicando a tus señales. Con lo cual, este es otro reto, el año 2050, no sé cómo vamos a hacer para poder observar el universo con los telescopios que tenemos en la Tierra si no reducimos el número de satélites que están rodeando la Tierra. Bueno, pues ya ha pasado lo difícil, lo más difícil de la charla ya está. O sea que a partir de ahora ya vamos cuesta abajo, todo va a ser muy sencillo, ¿vale? Física de la materia. Muy interesante porque es mi tema de trabajo. Bien, en las escalas convencionales en las que nos movemos, en general, con las escalas por encima de 100 nanómetros, pues solo tenemos que aplicar la física clásica, la física de las ecuaciones de Newton, de
de Maxwell, etcétera, pues que se estudian en el colegio, con eso nos podemos manejar en la vida normal. Y bueno, pues ¿qué ocurre ahí? Pues, por ejemplo, la ley de Ohm, que la resistencia es proporcional a la longitud. O tenemos certeza absoluta de la posición y las trayectorias de todas las partículas. O propiedades ópticas constantes que no dependen del tamaño de tu material. Pero ¿qué pasa cuando bajas más o menos de esas dimensiones, de 100 nanómetros? Pues que aparece una física nueva, lo que se llama nanociencia o física cuántica. Entonces allí los fenómenos son diferentes. Ahora, por ejemplo, pues tenemos un transporte balístico, que los electrones viajan sin tener colisiones, con lo cual ya no podemos aplicar la ley de Ohm. Ya no tenemos una certeza absoluta, ahora tenemos probabilidades, tenemos superposición, tenemos efecto túnel, entrelazamiento. Son cosas, fenómenos nuevos que aparecen. O, por ejemplo, las propiedades ópticas pues dependen del tamaño. Bueno, pues esto se pone interesante, ¿no? Bien, voy a contar mi experiencia, por ejemplo, con el efecto túnel, que ha comentado Juanjo, bueno, esta estancia postdoctoral que hice con Albert Fer, el premio Nobel, pues ahí estudiábamos el efecto túnel. El efecto túnel es que si tú envías una onda y hay una barrera de potencial, pues en la física clásica esa onda rebota. Pero aquí no, aquí tiene una cierta probabilidad de pasar más allá de esa barrera de potencial. Atenuada, pero tiene una probabilidad de pasar. Bueno, pues aquí utilizamos dos materiales magnéticos, dos películas magnéticas separadas por un material aislante, que era esta barrera. Y entonces, en este caso, la resistencia eléctrica varía según los materiales magnéticos tengan sus momentos magnéticos paralelos o antiparalelos. Esto es un efecto magnetorresistivo que es muy interesante porque se puede aplicar en memorias magnéticas en nuestros ordenadores. Esto es, por ejemplo, pues recientemente las memorias magnéticas de 1 gigabit que vende Samsung, que se integran con la electrónica de los semiconductores. Y, por ejemplo, estas memorias de este tipo de materiales es interesante para memorias que se envían al espacio, porque son más resistentes a la radiación del espacio. Sin embargo, la de semiconductores se destruyen. Bueno, aquí tenemos otro laboratorio en Aragón muy importante, el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, que nos permite ver y manipular la materia en la escala del nanómetro. Entonces, aquí he seleccionado un ejemplo. Estos son los microscopios de electrones y de iones que tenemos en este laboratorio. Y, por ejemplo, pues, ¿qué nos permite? Pues nos ha permitido fabricar pues, una muestra de películas de plata. Aquí veis las escalas, esta escala es 100 nanómetros, veis aquí bolitas pequeñas que son estas partículas. Entonces se puede hacer un corte transversal y mirarlo en un microscopio electrónico de transmisión y se ve con una resolución tremenda esas partículas. Aquí en rojo podéis ver estas bolitas de plata, que veis qué tamaño tiene, de 10, 15 nanómetros. Bueno, pues este tipo de material que hemos fabricado pues tiene una respuesta muy especial en lo que se llama una técnica que se llama de Raman, de espectroscopía Raman, y nos permite detectar biomoléculas. Bueno, pues esta es una aplicación que acabamos de desarrollar aquí en el laboratorio. Pero hay otra propiedad muy interesante de la materia, de la que se habla poco, pero que da sorpresas a veces muy agradables, que es la propiedad de emergencia. O sea, el comportamiento colectivo de las partículas puede dar lugar a propiedades que era imposible de predecir, propiedades totalmente diferentes a la que tendrían las partículas individuales. Entonces, esto es lo que se llama emergencia. Bien, vamos a poner un ejemplo, el grafeno. Grafeno pues es un material que es una monocapa de átomos de carbono, se extrae a partir del grafito, la punta del lápiz. Pues si tú escribes con lápiz, seguro que creas grafeno. Esto es simplemente tener átomos de carbono formando esta red hexagonal. Los investigadores que consiguieron fabricar por primera vez esta monocapa de grafeno fueron Novoselov, Game y sus colaboradores. Lo publicaron en el año 2004 y 5 años después pues, les dieron el premio Nobel por aislar esta monocapa de grafeno que tenía unas propiedades físicas muy interesantes. Pero resulta que un investigador español y su grupo, Pablo Jarillo Herrero, en el MIT en Boston, consiguieron hacer una cosa que parece ciencia ficción, que es coger dos de estas láminas de grafeno y rotarlas, ¿vale? Con una bicapa, o sea, dos capas de grafeno rotadas una respecto de la otra, y entonces apareció este comportamiento de emergencia, un comportamiento totalmente inesperado respecto de las propiedades del grafeno. Recientemente nos dio una charla en la Facultad de Ciencias que tituló La magia de la materia cuántica de Murray. Este es el investigador que tenemos hoy en día en España con más posibilidades de obtener el Premio Nobel de Física. No voy a entrar en detalles, pero lo que descubrió es que hay un ángulo mágico, o sea, cuando rotas una capa de grafeno frente a otra 1,1 grados,
pues entonces los electrones se vuelven muy lentos y pueden presentar cualquier propiedad de la materia. Entonces, en este tipo de materiales, lo que tenemos es una manivela de control, que es la densidad de electrones. Bueno, pues cambiando esa densidad de electrones, el material se puede comportar de una manera o de la opuesta. Puede ser superconductor, que no tiene resistencia eléctrica, o puede ser aislante eléctrico, simplemente cambiando esa densidad de portadores. O sea, este es un ejemplo muy bonito de esta propiedad de emergencia. Pero tenemos ingredientes muy potentes adicionales hoy en día, la supercomputación y la inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden aplicar a la materia? Pues, claro, nosotros podemos sintetizar nuevos materiales y podemos estudiar sus propiedades y almacenarlas en una base de datos. Pero luego con eso podemos pasarlo por la inteligencia artificial y de ahí nos puedes traer conclusiones. Pues si prepararas este otro material tal como parece al combinarse esta composición con esta composición, podrías tener esta propiedad. Y entonces volvemos a sintetizarlo, vemos qué propiedades tiene, volvemos a pasarlo por la inteligencia artificial y hacemos como un círculo virtuoso que aceleramos el proceso de creación de nuevos materiales. Bueno, pues esta es una ventana que tenemos ahora abierta también. Aquí en Aragón tenemos otro instituto, el BIFI, de supercomputación, que está ayudando también a todos estos cálculos que hacen falta para este tipo de predicciones. Bueno, pues el reto 2050, intentar integrar todos estos ingredientes, ¿verdad? Que son muy potentes: física clásica, física cuántica, inteligencia artificial y supercomputación, la emergencia, la nanociencia, microscopía y nanofabricación. ¿Qué puede salir de ahí en 2050? Pues bueno, cosas que se podrán integrar, dispositivos que se podrán integrar con el ser humano o que podrán reemplazar partes del ser humano. Desde luego aquí un campo que se abre muy potente. Bien, pues pasamos ya a la última parte del conocimiento que nos aporta la física, que es la física de la vida. Bueno, ahí se han seleccionado en el libro 4 temas principales. Yo solo voy a tener tiempo para explicar uno, que es el de los exoplanetas. Vale. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la física para entender la vida? Pues, por ejemplo, queremos saber si hay vida más allá de la Tierra. ¿De acuerdo? Pues ahora se ha abierto una ventana de oportunidad gracias a que se pueden detectar planetas fuera del sistema solar. ¿De acuerdo? Los exoplanetas. Podemos ver si hay planetas en otras galaxias y en otros sistemas de estrellas. Pero también la física se está aplicando para intentar entender cómo están conectadas las neuronas. Es lo que se llama el conectoma. Ya se ha conseguido describir cómo se conectan todas las células neuronales en pequeños mamíferos, y pronto se podrá conseguir en el ser humano. Se podrá ver también cómo evoluciona conforme evoluciona el ser humano. Entonces, pues quizá nos pueda aportar nuevas vías para entender cómo funciona el cerebro. ¿Qué decir? Pues de la vida artificial que podemos crear a partir de la materia sintética, o los robots con inteligencia artificial general, es decir, que puede ser casi indistinguible de cómo se podría comportar un ser humano. Es la visión de Blade Runner, ¿verdad?, de la película. Y luego otra aplicación que tiene hoy en día muy fuerte es en proteínas. Es muy importante saber cómo se pliegan las proteínas. Si se pliegan mal, dan lugar a enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Son muy importantes las propiedades mecánicas de las proteínas, porque su función muchas veces depende de esas propiedades mecánicas. Como digo, solo voy a comentar el tema de los exoplanetas. Entonces, ¿cómo se detectan planetas en otras estrellas tan lejanas? Porque claro, la luminosidad de estos planetas es que es minúscula, no se pueden detectar como se detecta una estrella que te llega la luz. Aquí es al contrario, lo que hacen estos planetas es, cuando están rotando en nuestra dirección de observación desde la Tierra, pues se observa que disminuye el brillo que percibimos de la estrella. ¿De acuerdo? Esa era la previsión. O sea, esta es el brillo de la estrella, que es constante con el tiempo, pero cuando el planeta pasa por delante de la estrella, ¡pum!, baja el brillo que emite esta estrella, o que nos llega a nosotros. Entonces, pues hicieron experimentos y efectivamente se observó esta bajada. Aquí tenemos a Michel Mayor,
que fue uno de los descubridores de este efecto, que le dieron el Premio Nobel en Física en 2019 y que estaba en este congreso en el CERN en diciembre, que nos pudimos fotografiar aquí con mi amigo Román, que está aquí en la sala también. Entonces, en esta gráfica se pueden ver ya todos los exoplanetas que se han detectado. Es que es brutal la cantidad de exoplanetas que ya con estas técnicas se han conseguido detectar. Entonces, aquí se puede ver el radio de esos planetas y el periodo de órbita alrededor de la estrella. Entonces, esta es la Tierra. Entonces, con el radio de la Tierra, pues no se ha detectado todavía ninguno con el periodo de la Tierra, pero bueno, se ha detectado ya con periodos más cortos. Este sería Neptuno, Júpiter, pues ya tenemos aquí planetas como Neptuno, Júpiter y tal, que están por ahí, por la Vía Láctea y por otras galaxias. Bueno, pues con esto acabamos la parte primera, no sé cómo voy de hora. Bueno, bien. Vale, pues pasamos a la segunda parte, aplicaciones. Aplicaciones de la física. Ya hemos comentado todos los retos que hay desde el punto de vista del conocimiento y vamos a ver en quizá lo que más nos interesa, el día a día. ¿Qué nos puede aportar a nuestro día a día la física? Pues vamos a empezar con lo que más nos preocupa a todos, la salud, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se dice el día de la lotería, es lo que se dice. Bien, el siglo XX ha sido un siglo de explosión de las aplicaciones de la física en la salud. Algunos ejemplos he seleccionado aquí, pues gracias a los rayos X y las resonancias magnéticas, pues hoy en día podemos utilizarlo para tener un contraste en la imagen entre tejidos y detectar ciertas enfermedades. O la radioterapia, gracias a la física nuclear, pues se crean isótopos radiactivos que luego podemos utilizar en tratamientos de radioterapia. O gracias al láser, pues tenemos la cirugía láser, yo he sido uno de los beneficiados, ¿verdad? En las que conseguimos concentrar la energía del láser y modelar la córnea. ¿Qué es lo que está viniendo? Pues está viniendo, por ejemplo, pues terapias mucho más precisas. Por ejemplo, pues este es uno de los últimos equipos de radioterapia, la protonterapia, en lo que, ¿cuál es la diferencia con la radioterapia convencional? Pues en la radioterapia convencional es muy difícil que cuando se envían esas partículas solo actúen en la zona del tumor, sino que también hay una zona posterior a la del tumor que recibe dosis. Y entonces se pueden dañar otros órganos aparte de destruir el tumor. Pues con este equipo de protonterapia podemos hacer una dosis solo en la zona del tumor. Y entonces no vamos a afectar a otros órganos alrededor del tumor. Otra aplicación o otros desarrollos que nos vienen, pues los diagnósticos rápidos. Cada vez los estamos utilizando más. Dispositivos que se llaman portables o en inglés wearables, que pues pueden ser parches, muñequeras, pueden ser textiles, relojes, etcétera, que miden un montón de constantes fisiológicas de nuestro cuerpo y nos van informando en tiempo real de cómo va nuestra salud. Aquí tenemos el listado, podemos decir en voz alta algunos: frecuencia y ritmo cardíaco, oxigenación en sangre, presión arterial, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, calidad del sueño, detección de caídas, niveles de glucosa. Bueno, es brutal la cantidad de aplicaciones ya que pueden conseguirse gracias a estos dispositivos portables. Y los dispositivos en puntos de atención médica. Hoy en día hay un montón de cosas que hay que enviarlo a laboratorios para que los midan o hay que enviarlo a hospitales para que analicen. Y sin embargo, pues podríamos quizá tenerlos en casa o en el centro de salud. Sería mucho más sencillo. Estos son los dispositivos POC, puntos de atención médica, que bueno, pues nos pueden informar sobre cómo vamos en términos de la glucosa, los lípidos, función renal y hepática, bueno, concentraciones de electrolitos, gases lactato, enzimas, inflamaciones, hemogramas, virus, bacterias. Esto haría que esta información que tenemos o que tendríamos en nuestra salud fuera mucho más rápida de lo que tenemos hoy en día, que hay que enviarlo al laboratorio, al hospital y todas las listas de espera que ya bien conocemos. Y luego otra aplicación de la que hablé ya en la charla hace 4 años, que es la neurotecnología. Y bueno, este es un vídeo, no sé si le tengo que dar al botón. Vale. Es un vídeo de... ay, espera, que igual con el ratón. A ver si encuentro aquí.
Vale. Esta es una persona paralítica que ha conseguido andar gracias a unos tratamientos en el hospital y la universidad en Lausanne, en Suiza. Y entonces, aquí lo que tenía era 2 implantes cerebrales. Tenía un implante cerebral y un implante de estimulación. Un implante cerebral para detectar que la persona quiere moverse, simplemente los impulsos eléctricos que genera nuestro cerebro cuando quiere desplazar las piernas, eso lo detecta un implante cerebral y entonces emite una señal a un implante estimulador que está en la médula espinal, que lo que va a hacer es dar una señal eléctrica que activa los músculos que hacen que se muevan las piernas. ¿De acuerdo? Con esta combinación de los 2 tipos de implantes, vamos a poner el vídeo otra vez, pues esta persona que se cayó con la bicicleta y llevaba muchos años sin poder andar, pues aquí veis el implante cerebral y el implante estimulador en la médula espinal, pues ha conseguido andar, ¿vale? Entonces, en el año 2050 yo creo que todo esto estará mucho más desarrollado y que será más accesible a todo el mundo. Bueno, otra aplicación súper importante de la física en medio ambiente y desarrollo sostenible. Bueno, en meteorología, la física ya sabéis que la predicción meteorológica la hacen los físicos. Es complicada, son un montón de ecuaciones no lineales muy difíciles de resolver, pero es algo muy importante para la sociedad y por lo tanto pues, se hacen predicciones a veces a más días vista, a veces a menos. Esto es una necesidad que ha tenido el ser humano desde siempre. Aquí tenemos la primera estación meteorológica que se hizo en Atenas en el siglo I, se llama la Torre de los Vientos, se puede visitar. Tenía una veleta, tenía un reloj de sol, un reloj de agua, etc. Y bueno, pues esa necesidad ha existido desde siempre y hoy en día, con el conocimiento que tenemos de la física, se va a poder predecir ciertos fenómenos meteorológicos con mucha más antelación. Estudiando patrones, se puede saber no el tiempo que va a hacer un día en concreto, sino una previsión con probabilidad del tiempo que puede hacer. Hemos oído hablar, por ejemplo, cuando en el Pacífico ocurre el fenómeno del niño o la niña, pues luego eso tiene, al cabo de unos meses, unas repercusiones, por ejemplo, de sequía en el desierto del Sáhara, etcétera. O sea, ¿y eso por qué es? Pues porque todo está conectado. En el globo terráqueo, pues las corrientes de la atmósfera, las corrientes marinas, todo está conectado. Lo importante, lo que intentan los físicos, es ver cuáles son los nodos, los puntos importantes donde hay que saber qué pasa, porque quizá con eso podamos predecir lo que pasa en otros puntos de la Tierra. Por ejemplo, en este caso es una previsión que se está haciendo sobre los monzones en la India. Pues bueno, se ha descubierto que estudiando nodos críticos, como un nodo en Pakistán y en unas montañas que son las Ghats orientales, pues se puede predecir la llegada del monzón indio con 40 días de anticipación, con un 73% de precisión, superando radicalmente el pronóstico previo operativo que era de 5 días, ¿de acuerdo? Y eso es porque la atmósfera está conectada en todo el globo terráqueo y existen unos patrones que hoy en día, además, con la inteligencia artificial se van a poder detectar mejor. Otros 2 campos donde hay mucho margen para hacer contribuciones importantes por parte de la física son 2 fenómenos muy difíciles de predecir, que son los terremotos y las erupciones volcánicas. Cada vez pues, hay un control mayor con sensores pues, de desplazamientos. En el caso de las erupciones de las emisiones de gases, se pueden medir muchos parámetros y estudiando los patrones, teniendo información de datos de otros terremotos, otras erupciones volcánicas, entonces eso va a permitir, gracias a la inteligencia artificial, poder predecir mucho mejor la llegada de estos terremotos y erupciones. Sin duda, la física es clave para la eficiencia energética. Hoy en día, si no oímos hablar 20 veces de la energía, no oímos ninguna. ¿Y esto por qué es? Pues porque es un factor clave en el desarrollo de la sociedad, el tener energía disponible y que sea barata. ¿Qué hemos aportado los físicos a eso? Pues este es un ejemplo. Tenemos aquí la eficiencia de las luces LED.
Bueno, no voy a hablar de la lámpara de aceite, la lámpara incandescente que hemos usado todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pues bueno, su eficiencia 16 lúmenes por vatio. Lúmenes es como el brillo, el número de fotones en el rango visible por segundo. Vale, pues cuando apareció la lámpara fluorescente tenían una eficiencia de 70 lúmenes por cada vatio que se metía. Pues con las luces LED es 300 lúmenes por vatio, ¿de acuerdo? Un factor casi 20 de mejora en la eficiencia energética. Y eso es porque gracias a una serie de combinación de dos materiales, donde podemos separar en estos materiales los electrones y los huecos, luego aplicando un voltaje los volvemos a unir y entonces cuando se unen, pues se recombinan y emiten luz. Entonces, controlando estos procesos que llevaron pues decenas de años optimizar el crecimiento de estos materiales, pues se consiguió fabricar las luces LED que hoy tenemos en casa. El reto en el año 2050 es tener fuentes de energía que sean sostenibles y cuyo almacenamiento pues, sea eficiente. En España tenemos suerte porque tenemos viento, tenemos sol y tenemos aquí dos fuentes de energía renovable muy potentes. En el caso de la eólica, pues con el movimiento del viento, pues conseguimos generar electricidad. El caso de la solar fotovoltaica, pues basado en estos materiales semiconductores, pues conseguimos generar electricidad con un proceso parecido al que he explicado en la transparencia anterior. Y luego la solar térmica, que tiene una serie de espejos que concentra la luz, entonces calienta el agua y luego ese agua caliente puede transmitir el calor a unas sales fundidas. Bien, tenemos suerte de tener estas energías, pero el problema es que son intermitentes. No están las 24 horas del día y no siempre continúa la producción de estas energías. Entonces tenemos que desarrollar, este es un reto fundamental, nuevos sistemas de almacenamiento de la energía. Aquí los cuatro principales que se están manejando hoy en día en baterías. ¿De acuerdo? Pues si algunos tenéis paneles fotovoltaicos en casa, pues probablemente podáis tener también baterías para almacenar esa energía. Otra manera de almacenarlo es electrolizando el agua, es rompiendo el agua en hidrógeno y oxígeno, y esa energía queda almacenada en el hidrógeno que luego lo podemos utilizar. Otra manera es con calor, como he comentado antes, almacenando esa energía en las sales fundidas. O la cuarta es transmitiendo un movimiento, es a lo que se llama los volantes de inercia, que siguen rotando y entonces esa energía es mecánica, está ahí almacenada y en el momento que la necesites la puedes devolver al sistema eléctrico. Bueno, pues aquí tenemos un campo de batalla. Otro campo de batalla, la fusión nuclear. ¿De acuerdo? Tenemos energía nuclear por fisión, tiene el problema de los desechos, que los desechos, algunos de ellos son radiactivos durante mucho tiempo. Esta semana estuve en una presentación que ya hay un mecanismo, hay un proyecto en Holanda para hacer una transmutación de esos materiales radiactivos a otros materiales radiactivos durante menos tiempo. Con lo cual, con la fisión nuclear, quizá podamos avanzar mucho y vayamos a limitar mucho esos elementos, esos desechos que duran radiactivos tanto tiempo. Pero lo que todos estamos empujando para que pueda hacerse una realidad es la fusión nuclear, porque esta no deja desechos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo surge la idea de la fusión nuclear? Bueno, pues surge de la energía del Sol. La energía del Sol es energía de fusión, ¿vale? Entonces, Eddington, un físico Eddington en los años 1920, pues propone que las estrellas obtienen su energía por esta fusión nuclear y Rutherford consigue fusionar átomos que dan lugar a la liberación de energía. Entonces, pues combinando deuterio y tritio, pues se crean átomos de helio, se crean neutrones y sobre todo una energía ahí que sobra, que es una energía extra, que es la que podemos utilizar luego pues, para hacer electricidad. ¿De acuerdo? ¿Hay plantas de generación de energía por fusión nuclear? Pues no, desgraciadamente todavía está en desarrollo. Pero hay un proyecto muy interesante que ha partido de la mayor parte de los países en el mundo, es un ejemplo magnífico de cooperación, incluida China y Rusia, que se está desarrollando en el sur de Francia, en Cadarache, que es el proyecto ITER.
Esta es una presentación que también asistí esta semana del director Pietro Barabaschi, que ya comentó que está muy avanzada la construcción. Aquí se crea un plasma que alcanza unas temperaturas gigantescas, porque para producir esta fusión hace falta esas temperaturas tan extremas. Entonces se concentra un plasma aquí gracias a unos campos magnéticos con unas bobinas gigantes. Y bueno, ya estuvo comentando el avance y él habló de un plazo de unos 7, 8 años para que estuviera ya acabado y se pudieran empezar las pruebas. O sea, en el horizonte 2050, no sé si habrá plantas que producirán electricidad por fusión nuclear, pero probablemente ya se habrá llegado a la conclusión de si es viable o no esta forma de energía eléctrica. Bueno, otro reto. ¿Qué decir del cambio climático, verdad? ¿Cómo reducimos el CO2 en la atmósfera? Bueno, los físicos han jugado un papel muy importante en detectar este cambio climático. De hecho, este es el artículo del año 1896 de un físico llamado Arrhenius. Bueno, también es químico, no le voy a quitar ahí mérito. Entonces, bueno, pues hizo sus cálculos y entonces dijo, si se dobla la concentración de CO2 en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra va a subir 5 grados. Eso es lo que él, con unos cálculos, bueno, hay una serie de tablas ahí en el artículo, yo me lo bajé. Y bueno, pues ahí tiene con sus cálculos, en principio no parecían muy sofisticados, pues ya llegó a esa conclusión en ese año. Hoy es indudable pues, que está aumentando la concentración de CO2 y que esto pues, tiene una repercusión en la temperatura de la Tierra. Los físicos han hecho algunas propuestas, yo no sé si son muy viables, yo os las cuento. Entonces, propuestas para reducir la temperatura de modo físico. Pues pues instalar en el cielo reflectores espaciales para que la luz del sol no llegue a la Tierra. Pero bueno, tienes que poner ahí muchos para hacer esto. Luego, lanzar con aviones o globos aerosoles. Aerosoles que también reflejan la luz. Igual que cuando pasa un avión y deja aerosoles, pues luego la luz por ahí da ese aspecto de niebla porque rebota ahí la luz y se difunde. O incluso en la Tierra, pues aumentar la reflectividad artificialmente, que es lo que se llama la modificación del albedo, pues para que no se absorba y luego se emita como radiación infrarroja, que es la que nos calienta la Tierra. Bueno, yo no sé, en el año 2050 algo de esto estará por ahí. Si no, pues lo que tenemos que hacer es tener energías que emitan menos CO2 y consumir menos, que me parece que vamos por el camino equivocado. ¿Cómo está la Unión Europea en esto? Bueno, esta es la estadística de un estudio que hemos hecho en la Sociedad Europea de Física. Entonces, bueno, del año 1990 y 2022, la Unión Europea ha reducido un 33% la emisión de CO2. O sea, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El problema es que en el resto del mundo, o el mundo en su global, pues ha aumentado un 65%. Entonces, bueno, pues nuestra cuota de emisión ha bajado mucho, desde el 16% en el año 90 al 7% en el 22, pero claro, a nivel mundial la situación está muy complicada. Bueno, pasamos a dos temas de actualidad. Física para la seguridad. Bueno, en este análisis que hemos hecho, hay un grupo de energía, y ha hecho un análisis. Entonces, bueno, ¿cómo es, por ejemplo, la producción de electricidad en Europa? Bueno, pues ahí existe un mix energético en cada país que depende, pues, de las condiciones específicas de cada país. Pues nosotros, pues como tenemos viento y tenemos sol, pues tenemos mucha energía renovable. Francia, pues tiene mucha energía nuclear. Los alemanes, pues no les gusta la energía nuclear, tienen poco viento y poco sol, pues tienen que quemar gas y petróleo, no les queda otra. Es el problema que han tenido con la guerra de Ucrania. Esto en electricidad. Pero en transporte, pues en transporte estamos mal todos los países, porque en transporte dependemos de combustibles fósiles todos los países. La mayor parte del transporte es a través de petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico es que la Unión Europea depende muchísimo de importaciones de gas y de petróleo. Además, que hay muy poco gas y petróleo en Europa, entonces se tiene que importar. Esa es una debilidad muy fuerte de la Unión Europea.
Y luego, pues que el desarrollo tecnológico todavía no es muy fuerte en almacenamiento y eficiencia. Lo que comentábamos, todavía hay retos para almacenar esa energía, por ejemplo, que creamos renovable con solar y eólica. Recomendaciones que hace este documento. Pues por un lado no queda otra, si queremos no aumentar las emisiones de CO2, recurrir a la energía nuclear. Idealmente en un futuro, pues la fusión nuclear, pero probablemente hasta entonces pues hay que seguir contando con la energía de fisión nuclear e intentar, por ejemplo, lo que comentábamos de transmutación de los elementos más radioactivos. Y luego la otra recomendación es invertir mucho en almacenamiento de la energía y en redes. Es muy importante que la red eléctrica, por ejemplo, sea una red robusta. Toda la red eléctrica europea está conectada. Si esa red es débil, pues entonces pueden ocurrir cosas como el apagón que vivimos hace poco más de un año. Bien, esto es, por ejemplo, pues una imagen que el profesor Luis Rouco de la Universidad de Comillas, en un workshop que organizamos esta semana, mostró de los mapas de inestabilidades de voltaje que ocurrieron previos al apagón, o durante el apagón. Bien, la red estaba configurada de modo débil ese día, con mucha energía renovable, sobre todo en el sur de España, sin otro tipo de energías que proporcionan inercia a la red. Inercia es para que se mantenga el voltaje y se mantenga la frecuencia. Si solo se hace con renovable, cuando se apaga o se enciende, como no es síncrona con los 50 hercios de la red, entonces se producen alteraciones, que normalmente pues hay maneras de amortiguar esas oscilaciones, pero ese día pues no había energía por ciclo combinado, por gas en Andalucía, y entonces no se pudieron amortiguar esas variaciones fuertes de voltaje que hubo cuando se apagaron las plantas de energía solar, cuando hubo un cambio de tarifa. El único que resistió pues, fue Cataluña, porque tenía la electricidad, o la que mejor resistió fue Cataluña, porque tenía la electricidad a través de energía nuclear. Entonces, esto es inevitable, que tenemos que pensar en ello y ser realistas sobre cómo hacer que nuestra red sea robusta y no tengamos problemas de estabilidad. ¿Cuál es la política de la Unión Europea? En este mismo workshop de esta semana, un representante del comisario de Energía de la Unión Europea ya dijo pues, que está habiendo un desplazamiento en la política energética de la Unión Europea, que hasta ahora se centraba sobre todo en la sostenibilidad, pocas emisiones de CO2, pero que es evidente que hay que añadir también pues, temas de competitividad y de seguridad y de estabilidad en proporcionar esa energía por esas debilidades que hemos hablado ya de Europa hoy en día. Entonces, el objetivo es que en el año 2040 tengamos tecnologías que proporcionen electricidad bajas en emisiones de carbono, principalmente con energía renovable, pero tenemos que tener sistemas de refuerzo, sobre todo complementados con energía nuclear, porque bueno, pues, si no es muy difícil, si no tienes que quemar gas y entonces pues tenemos los problemas de emisión de CO2. Bueno, para la seguridad también es muy importante tener comunicaciones e Internet seguras. Los físicos desarrollamos el reloj atómico a través de unas transiciones nucleares que hay. En este caso, el primero fue un átomo de cesio, pues se consiguió crear un reloj atómico muy preciso y que se pudo cargar en los satélites de GPS que Estados Unidos pues hizo orbitar pues, bueno, para ver con precisión las posiciones y el tiempo. Es fundamental que haya una buena sincronía entre todos los satélites para que se pueda determinar la posición con una gran precisión. Hoy en día estos relojes son ya un poco más compactos, como este de rubidio, y son los que están en los satélites que rodean la Tierra. Europa pues, ha desarrollado una red de satélites, la Galileo, que es más precisa que la red de GPS de los Estados Unidos, y ahí hemos hecho los deberes. Ya pues bueno, estamos aquí en este sistema pues, al mismo nivel que Estados Unidos o que Rusia o que China, ¿de acuerdo? También se está desarrollando mucho la comunicación encriptada. Eso es muy importante para que las transacciones sean seguras, la información circule con seguridad.
y se está utilizando tecnologías cuánticas para ello. Se está empezando y probablemente en el año 2050 pues, algunas de estas comunicaciones pues, sean ya encriptadas cuánticamente. Bueno, otro reto importante, la exploración espacial, que está muy de actualidad, ¿verdad? Bueno, los pasos que hemos dado, pues por un lado, la Estación Espacial Internacional, que se puso en órbita en el año 98, 2 años más tarde, pues ya había astronautas allí, que sigue habiendo, y este año pues hemos visto otro hito, que es bueno, pues dar de nuevo una órbita alrededor de la Luna, ¿no? La órbita cislunar que ha dado la nave Orión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues los siguientes pasos ya nos los han anunciado. No sé si llegarán antes los americanos o los chinos, pero es llevar otra vez seres humanos a la Tierra y ahí a la Luna y tener allí bases, ¿de acuerdo? ¿Con qué intereses? Pues de todo tipo, entre ellos pues económicos, ¿verdad? Pues para sacar de allí elementos críticos, hacer minería, etc. Y el horizonte marciano, que yo creo que siempre se retrasa, ¿no? Porque es complicado, está muy lejos Marte, pues es enviar naves a Marte y, bueno, pues quizá establecer también una base allí en Marte, pero bueno, yo no sé si lo veremos. En 2050, no sé. Bueno, ya la última, física para la ciudadanía. Bueno, yo creo que ha cambiado un poco cómo la sociedad percibe la ciencia, porque claro, cuando estaba empezando la ciencia, pues había como un modelo lineal de desarrollo científico y tecnológico. Pues los científicos pues, estaban en su laboratorio, hacían sus experimentos, encontraban cosas interesantes y luego se encontraban aplicaciones y bueno, pues había un desarrollo tecnológico. Es como un modelo lineal de, se confiaba en los científicos, se confiaba en que lo que iban a encontrar era interesante y que luego iba a haber aplicaciones que beneficiaran a toda la sociedad. Hoy en día, pues probablemente hay una crisis de confianza por parte de la sociedad porque algunos de estos desarrollos pues, han dado lugar a bombas atómicas o han dado lugar a otras catástrofes de tipo ambiental, como el cambio climático. Hay mucha proliferación de noticias falsas que intenta dilapidar la confianza de la gente en los científicos. Entonces hay que darle una vuelta un poco a este modelo del desarrollo científico y tecnológico. Y no creo que desentrañe nada si digo que en un horizonte de 2050, tal y como se está complicando el mundo, pues nos podemos enfrentar a retos sistémicos, retos de la crisis climática con una emisión de CO2 cada vez mayor, una escasez de energía. Ahora hay ciertos aspectos como la inteligencia artificial que requieren mucha energía y entonces pues probablemente hay que traerlo de otras partes. El problema del agua siempre existente, sobre todo en ciertas zonas del globo. Carencia de materiales críticos que necesitamos para construir todos esos dispositivos y toda esta tecnología que necesitamos y que se están acabando. Hay muy poco reciclado de estos materiales críticos. Hay desinformación, globalización, etc. Todo esto requeriría pues, una planificación a nivel mundial que abordase conjuntamente, fuese abordada por políticos, la sociedad y los científicos. Pero esto realmente es muy complicado en un mundo polarizado política y culturalmente. ¿Qué podemos aportar los científicos? Pues bueno, en este capítulo, el último capítulo, lo que proponen es un científico en forma de T. O sea, hacer una evolución de hasta ahora, pues el científico estaba muy centrado en esta parte más vertical, ¿no? Que es una profundidad disciplinaria. Es decir, hacerte muy bueno en un tema en concreto y hacer muchos avances en ese tema, pero un poco olvidándote de colaborar con otros científicos y de pensar a lo mejor de un modo global en la sociedad. Entonces, hay que ampliar esa transversalidad, colaborar con científicos de otras especialidades, colaborar con científicos de otras especialidades para resolver problemas que están en la interfase entre varias disciplinas y lo que propone más desafiante es esta transdisciplinariedad. Es una coproducción de la ciencia y la tecnología y transformación con los actores sociales. Es decir, anticipar el impacto que puede tener nuestros desarrollos científicos y tecnológicos y alinearlo con los valores humanos.
Es decir, el científico pasaría a ser un cuidador colectivo de la sociedad y el público, la sociedad, co-crearía viendo los objetivos que tienen. Pero para eso se requiere, por ejemplo, pues un diseño completo de cómo valoramos la actuación de los científicos. Bueno, pues he intentado daros unos cuantos retos, pero bueno, si no os gustan, pues tengo otros. O sea que, pero creo que me están diciendo que acabe ya. Así que bueno, vamos a acabar con una buena noticia. El 12 de agosto vamos a tener un maravilloso eclipse total de Sol, que es un fenómeno físico estupendo y maravilloso, y que os invito a que lo veáis pues con vuestros seres queridos, que seguro que es un momento inolvidable para todos. Muchas gracias por vuestra atención.